Hola a todos, seamos muy bienvenidos a nuestro canal Desde la Experiencia. Hoy vamos a hablar de un tema que nos ha venido trayendo de cada tema que hemos ido hablando. Hemos hablado del miedo, del amor, del poder de la palabra. Hemos hablado de los 4 acuerdos del libro de Don Miguel Ruiz. Hemos estado hablando de temas que nos han conducido hasta el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a tocar el tema del perdón con nuestras experiencias, desde nuestro entendimiento, desde nuestras propias vivencias. Bueno, entonces con esto hay muchas definiciones del perdón que la podemos buscar en libros, en Google, donde quiera que se nos ha abierto la información. Entonces dice que el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el odio, la ira, el enojo y el dolor. Como actitud implica que uno tiene que estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de nuestras propias percepciones, comprendiendo que no son opciones, no son hechos objetivos, comprendiendo que realmente si una persona me hizo a mí algo y yo sentí que esa persona me dañó, fue mi percepción. Las personas hacemos cosas. De hecho, Gema decía en los videos del amor, todo lo que hacemos lleva una carga de amor, palabras más, palabras menos. Entonces, cuando pongamos un ejemplo, viene alguna persona y me lastima, según mi percepción, esa persona quizás ni tenía esa intención, fue mi percepción. Y quizás si la persona tenía la intención realmente de lastimarme, si yo ya estoy en un nivel de conciencia más elevado, más consciente, yo sé que esa persona lo que hizo fue una proyección de ella. Ya explicamos con don Miguel Ruiz que lo que nosotros nos tomamos personalmente es lo que realmente nos afecta, no es lo que nos hizo la persona, es cómo yo lo tomé, cómo yo lo asumí. ¿Por qué? Muchas veces por mi falta de impecabilidad. Entonces, cuando yo decido perdonarme o perdonar a alguien, esto implica un soltar el miedo, un soltar el dolor, un soltar ese egoísmo que me ata a pensar que me hirieron, que me ofendieron, que me lastimaron. Simplemente es una decisión sana que yo tomo por mi propio bien, por mi propio bienestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mercedes, Johnny, encantada de estar otro día más con vosotros. Pues fíjate, Mercedes, que de todo lo que nos has contado, también para mí el perdón es, lo diría o lo titularía como un camino hacia la paz interior. Porque hay veces que lo enfocamos en ofensas o lo que nos acabas de explicar, pero otras veces, como me pasó a mí hace muchos años, también necesité un ejercicio de perdón que me llevó a un equilibrio por sucesos que uno recibe por la vida, te da una impronta emocional que no sabes canalizar y lo primero que haces, o lo que a mí me pasó al menos, fue que tuve una impronta que me llevó a cabrearme con todo. Entonces, fíjate que yo viví una experiencia muy profunda y el perdón, cuando pude transitar todo ese suceso, el perdón me llevó a transformar otra vez mi vida. ¿Y qué os puedo contar ahí? Por ejemplo, para mí fue una lección muy poderosa y necesité también mucho espacio para entenderlo. A ver, os pongo en antecedentes para que podáis entenderlo mejor. Mira, hace 16 años falleció mi padre, el 24 de diciembre, y fue un día pues algo inesperado porque fue un accidente, básicamente. Y además a mí me pillaba en un estado pues especial, yo estaba muy contenta, muy ilusionada, estaba embarazada de mi segunda hija de 3 meses. Entonces, nadie se atrevía a decírmelo, por otro lado. Fue un acúmulo de sucesos porque de repente de verte que iba a celebrar pues la Nochebuena como todos los años con mi familia, a encontrarnos en una situación tan dura en el tanatorio que yo no entendía qué estaba pasando, cómo podía ser que un hombre que estaba completamente sano, que era joven, y de repente me llaman, vamos al hospital, que papá tenía un accidente. Bueno, ahí qué pasó, que yo viví un duelo muy duro porque primero sentí una pérdida devastadora, no solo porque era mi padre, que obvio, ¿no? Pero es que además es que era un pilar en mi vida, era una de esas personas luz
que según llegan, según te están ayudando, te están abriendo caminos. Y es que de golpe y porrazo ya no estaba. O sea, asumir eso pues me llevó a un estado de sufrimiento muy grande. Me sentía muy traicionada por la vida, incluso por mi padre, por haberse ido, o por el destino. Es que yo no sabía ni a quién echarle la culpa, pero estaba enfadada realmente con todo, con la vida, con mi padre, con Dios. Sentía que me habían arrebatado pues a mi padre, a alguien, una persona muy valiosa para mí. Y mis emociones, entre que estaba embarazada, las hormonas, empezaron a jugar ahí un juego, como yo digo, que me desbordaron. ¿Qué os puedo contar más de esta vivencia? Pues me llevó a estar años en una depresión. Lo que pasa es que yo no era consciente de ello realmente, porque, bueno, pues intentas tirar adelante como uno puede, porque tienes hijos, porque tienes que intentar estar fuerte por ellos, por mi propia madre, para que se sintieran lo mejor posible. Entonces, pues nada, yo creo que pasé por todas las fases del duelo, desde la negación, la tristeza, la rabia, y me llevó 10 años. Yo creo que 10 años entender o aceptar lo que había ocurrido. Pero vamos, que estar esos 10 años entre la rabia y la desesperación y el enfado, lo único que también me llevó es una pérdida de energía. Yo lo que me sentía era realmente comenzar un día era algo devastador para mí. Es que me costaba salir hasta de la cama, llevar a mis hijos al colegio. Era como si me hubiesen arrancado, no solamente hubiese perdido a mi padre, sino si hubiesen llevado conmigo toda mi energía. Y bueno, pues eso, súmale además un gran enojo, un gran enfado, pues no sé, realmente, ¿qué podría deciros de esos días? Si es que me estaba ahogando en mi propia rabia, sin darme cuenta quizás de que yo me estaba permitiendo que esa energía me definiera y formara más parte de mí que de lo que yo creía. Y bueno, pues me sentía muy bloqueada, sí, que no podía avanzar, me costaba mucho, me costaba, como se suele decir, tenía que animar a un pie para que diese el siguiente paso, ya ni siquiera iba por inercia. Y bueno, pues aquí es donde podemos entrar o donde yo os puedo explicar qué simbolizó el perdón en mi vida y cómo me cambió y cómo me transformó. Realmente lo viví como un regalo de mí hacia mí misma, ¿no? Fíjate que a veces es que estamos acostumbrados, pues un poco haciendo otra referencia a lo que nos has contado, a que nos ofenden o a que hacemos o nos hacen cosas o hacemos a los demás, ¿no? Pero el perdón es que te libera a un nivel muy profundo. Eh, Decidí que ya no quería estar viviendo en esta cárcel emocional. Decidí en fin, que ya había pasado muchísimo tiempo, que realmente estaba como muerta en vida. Y lo que pasa es que yo no me daba permiso para pasar este duelo porque sentía de alguna manera que si no sufría le estaba traicionando. Era como si no estuviera cuidando su memoria, como si no le estuviera honrando porque se había ido mi padre, ¿no? Y bueno, pues realmente no se trataba ni de olvidar lo sucedido, ni de justificar nada de lo que ha ocurrido. Se trataba de liberar esa carga que además yo llevaba en el corazón, porque es que era una cosa, yo sentía hasta una opresión enorme desde el minuto uno cuando recibí la noticia, ¿no? Pero era casi, casi como si me hubiesen clavado una lanza. Yo sentía como un agujero en esta área, en el chakra corazón, y es que ahí era fugas de energía lo que realmente me estaba pasando. Y más a ver, que estoy haciendo así un poquillo de memoria, pues al principio me costaba mucho entender y aceptar que tenía que perdonar. Es que era, vuelvo un poco a lo mismo, pero era tan doloroso para mí, era una herida tan profundo, que estaba tan arraigada y que tampoco veía mucho la salida, sinceramente. Me fui dando cuenta, quizás con el tiempo, que el perdón era un proceso también, que no tenía que ser tampoco ni perfecto ni inmediato. Y quizás ahí es cuando me empecé a atrever a dar algún paso, también con muchas lecturas,
también con terapia, también hice, por ejemplo, constelaciones familiares, que me empezó a abrir los ojos hacia una perspectiva diferente de ver las cosas. Así que eso me fue llevando poco a poco a estar más en calma, más en paz. Empecé a perdonarme a mí misma, fíjate qué paso, ¿no? En todo este proceso era como que sentía tanta rabia y tanta culpa y echaba tanto negatividad de mí que no me di cuenta que yo misma necesitaba ese perdón, porque me tenía que aceptar y perdonar por lo que había sentido, por no haberlo manejado de otra manera, por haberme quedado atrapada en la rabia tantos años, por no haberme permitido vivir mi duelo de forma pues más saludable. Claro, porque fijaros que es que yo encima hablaba muchísimo de este tema con mi padre. Y él me decía muchas veces, dice, Gema, este es un cuerpo, esto es como si te han prestado un traje. Estás en este momento, lo tienes que cuidar, tienes que vivir esta experiencia, pero luego un día tendremos que dejar este traje y tendremos que ir a otro lugar. Que no sepamos muy bien si vamos a ir aquí o allá, pero él me hablaba en esos términos. Y yo cuando lo hablábamos en teoría me parecía todo tan bonito, tan idílico, pero claro, cuando lo viví en carne propia dije, sí, pero este no es el momento. O sea, ¿quién me ha consultado a mí y quién me ha pedido permiso para que mi padre se vaya? Que yo no estaba en mis planes ni de lejos. Entonces, me di cuenta que cuando llegó la aceptación, cuando fui reconociendo que yo no muevo los hilos, cuando dejé de tener ese ansia de controlarlo todo, es cuando pudo entrar el perdón en mí, cuando se fue liberando mi corazón de todos esos sentimientos, cuando fui aceptando por lo que había sucedido, aceptando que no se puede controlar el destino, que a veces las tragedias suceden que no tienen una explicación lógica, por lo menos para mí no la tenía, lógicamente. Y bueno, pues aprendí también a aceptar el dolor como parte de la propia vida, que no hay que temerlo, y a través del dolor o a través de la aceptación y del perdón, puedes encontrar una nueva forma de vivir mucho más auténtica, en paz. Y bueno, pues ya sabes, muchas veces te quedas mirando un poco en el limbo y me acuerdo también un día donde estaba mirando a mis hijos y me di cuenta que mi padre realmente estaba en nosotros, porque gracias a él, gracias a mi madre también, por supuesto, yo estaba en la vida y yo hice la vida con mi marido y tenía a mis hijos y también ahí estaba mi padre, que no tanto en el sentido físico, pero sí en la huella que dejó de vida también, porque era un hombre además que nos dejó muchísimas lecciones. Mm, tenía muchos valores, además era muy autosuficiente, tenía una profesión que le ayudaba, o sea, que le gustaba y que ayudaba mucho a los demás. Y no sé, nos dejó cantidad de enseñanzas. Ojalá yo algún día, siempre digo, ojalá pueda llegar a la altura de mi padre, porque fue un hombre que de verdad nos dejó una huella muy grande a todos, tanto a su mujer, sus hijos, sus nietos. Bueno, en mi caso solo conocí al primero. Y bueno, pues, ¿qué os puedo decir más? Aceptar la pérdida, por concluir, puedo decir que fue liberador porque me permitió apreciar lo que aún tengo y lo que mi padre me dejó. Entonces, pues el perdón yo creo que hay que vivirlo como un regalo que liberamos para liberarnos, para algo que podemos hacer incluso diario o cuando sintamos que es necesario en nuestras vidas. Em, Eh, es que realmente si nos paramos a observar, por ejemplo, este momento que os acabo de contar u otros, al final no es un acto único de yo te perdono o yo perdono esta situación, sino que es un proceso continuo. Y porque tengo momentos, sobre todo cuando se acercan ciertas fechas, donde siento que ese dolor vuelve, ¿no? Que revive en mi corazón. Pero recuerdo también esta otra parte, el aprendizaje que me ha llevado y me doy cuenta que el perdón también me está ayudando a liberarme. Y me enseña también que el control no es lo que me da paz, que la aceptación, en cambio, sí,
y la gratitud también por todo lo que tengo. Así que bueno, pues concluyendo, el perdón no es solo un acto de dejar ir, sino una invitación a vivir plenamente, sin el peso de las cargas. Y pues como madre de tres hijos, pues me he dado cuenta que el perdón no solo afecta a nuestra relación con los demás, sino también con nosotros mismos. Y cuando empezamos a liberarnos de estas cargas, podemos enseñar a nuestros hijos a hacerlo del mismo modo. Sí, sí, pues eso, que yo una vez que vi toda la rabia interna que tenía y cómo eso me desgastaba minuto a minuto, pues claro, es que, fíjate, es que cuando me operaron, yo recuerdo que entré llorando porque me decían los cirujanos, me decían, ¿pero por qué lloras? Y yo decía, porque tengo tres hijos y no quiero vivir, y no, o sea, y no quiero morir, no los quiero dejar, no les quiero dejar huérfanos porque era tal en la impronta, me parecía tan injusto, me parecía con tanta intensidad y me había drenado tanto, ¿no? Y ahí es como que tomas acción y dices, no, se acabó, yo tengo que estar en este mundo bien, me merezco estar bien, he vivido lo que he vivido, no sabía hacerlo de otra manera, bueno, bien, pero también existe el perdón para poder canalizar ya y llevar a la paz ese momento y continuar con la vida, que es de lo que se trata, y dar tu mejor versión y hacer proyectos nuevos como este, que es tan bonito, que aunque yo siempre pensé que nunca iba a ser capaz de una cosa como esta, luego digo, caramba, jolín, pues aquí estamos, ¿no? Nos estamos atreviendo y lo estamos haciendo con nuestra mejor ilusión y con nuestro mejor propósito, nuestro mejor yo, ¿no? Así que bueno, pues simplemente era dar esta pincelada, que el perdón abarca muchas áreas, que ampliemos nuestra mente, que de verdad podemos como herramienta o como palabra hacer mucho por nosotros y por los demás y que no merece la pena porque estamos aquí realmente, como decimos de paso, hay que aprender lo antes posible de las experiencias. Así que, bueno, pues una reflexión para mí sería que nos preguntemos qué cargas estamos llevando hoy. Sería como un bonito ejercicio para concluir esta parte que os he querido contar y que he querido poner aquí en este grupo desde la experiencia, para que veamos cómo no son palabras bonitas, sino que llevadas a la acción nos pueden aportar muchísimo y liberar de todo lo que llevamos, todo ese peso que llevamos en nuestras vidas, esas energías que no nos hacen bien y transmitir también buenos valores y enseñanzas. En este caso me conformaría con que mis hijos puedan aprender de esta parte, que cuando a ellos les toque pasar, quizás porque su padre o yo nos vayamos, sea un tránsito muchísimo más llevadero.